en línea ahora el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, obviamente también a propósito del avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en la persona del doctor Fait. Doctor Moldes, ¿cómo le va? Carlos Estrione lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Cómo está? Buenos días, señor. Muy buenos días. Bueno, doctor Moldes, hay una especie de distorsión acá, ¿no? Porque fíjese cómo atacan a Fait. Sí. Sí, yo no me había pronunciado sobre eso, digo, cuando ustedes me llamaron a raíz de un artículo mío que se publicó en Infobae. En realidad yo decía, lo aclaraba ahí, o sea, yo conozco muy poco al doctor Fait y mi único contacto con él fue hace muchos años, así que yo no tengo un conocimiento detallado de cuál sea el estado del doctor Fait. A mí lo que me indignó y lo que me llevó a escribir eso fue la aparición en el ámbito parlamentario de peritos que opinaban en el aire, o sea, sin tener ni siquiera una actuación válida sobre la cual pronunciarse, en contra de todas las reglas, en contra de todas las prácticas, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial, y sin poder tener ni siquiera la posibilidad de someter al doctor Fait, en ese caso, como objeto pasivo de sus opiniones. Me pareció un atropello y por eso yo lo comparé con la anécdota del Sófocles nonagenario, que es llevado a juicio en Atenas y comienza a leer los fragmentos de su última tragedia, que era Edipo en Colono. Porque en realidad lo que me intrigó en ese momento es qué móvil nos impulsa a todos nosotros, a los que los griegos llamaban efemeroi, o sea, los que vivimos un día, a diferencia de los dioses inmortales. ¿Qué móvil nos impulsa, aún llegados a edades avanzadas, a despreciar los achaques de la edad y a continuar con nuestra actividad? Y en el caso, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Sí. Ha habido una especie de distorsión, ¿no? Porque antes al anciano se lo llamaba anciano y era fuente de sabiduría por la experiencia. Era fuente de sabiduría y de consulta, profesor. Y después es objeto de desprecio. Claro, ahora se llama viejo, ¿no? Ahora es objeto de desprecio. Entonces, sin embargo, en muchos casos, no en todos, pero en los casos de algunos privilegiados, no es el mío, pero es en esa edad donde esa edad destila los mejores frutos, porque son los frutos abonados por la savia de la experiencia y de una vitalidad madura. Sin embargo, es como si nada de eso valiera. Ese fue el motivo de mi pronunciamiento. Ahora he visto en los últimos portales alguna manifestación inclusive de alguna figura de la Iglesia en el mismo sentido. Por otra parte, la existencia de esta limitación de los 75 años como edad tope no es que no esté en desacuerdo, lo que sí debería aplicarse en todos, si se aplica, debería aplicarse en todos los ámbitos de la función pública y no debería existir salvoconductos que permitieran eludirla. En ningún sentido, tampoco en el Senado, en ningún lado. O sea, si se aplica, debería aplicarse integralmente. El doctor Fait ha eludido esto porque en el momento en que a él se lo designó en la Corte no existía tal limitación. Entonces, más allá de cuál sea la valoración que podamos hacer de los motivos por los cuales él permanece en funciones, lo que me parece que no se puede es atropellar de esta manera. Claro, la idea es que en verdad el anciano, salvo que esté viejo, salvo que esté deteriorado, tiene derecho a opinar sobre su ancianidad, ¿no? No solo sobre su ancianidad, sino sobre, si es un ciudadano, tiene derecho a opinar sobre todo lo que compone el espectro de opinión de la cosa pública. Y en este caso es un derecho que nadie le puede negar. Claro, pero hoy en día hay un intento de decir, este señor tiene tantos años, por lo tanto ya no sirve. Me parece que esconde otra cosa, o sea, me parece que esto se inscribe en otro... ¿En qué? A ver, doctor. Sí, me parece que sí, lo tenemos que relacionar con estas reformas que han sido aprobadas del Código Procesal. En el Parlamento, o sea, y en la gran confusión que reina en esa materia. Es decir, no estamos discutiendo ni la necesidad de las reformas, ni las ventajas o desventajas del sistema acusatorio. Yo soy de los que creen que la implementación de un sistema acusatorio significaría un salto adelante. Pero
sí estamos contraponiendo una reforma necesaria con una implementación catastrófica. Y me parece que el ataque a la Corte se inscribe dentro de esto. No ocurre por inadvertencia, no ocurre por apresuramiento, es porque hay una intencionalidad aviesa que bajo este ropaje de una necesaria actualización del procedimiento penal, lo que hay es la búsqueda de la impunidad, manteniendo mediante la designación de un funcionariado adicto que cope todos los puestos de la administración, el control sobre las investigaciones en curso de graves hechos de corrupción. Me parece que hay que situar este ataque a la Corte en general, y al doctor Feit en particular, que en este caso se ha centrado sobre el tema de su edad, en ese marco, en el marco de esa búsqueda. Es decir, que estamos en el fondo en la misma historia. Desde el Ejecutivo se quiere vulnerar la independencia del Judicial. Sí, de esto no hay ninguna duda, pero el Poder Judicial ha tenido actos de resistencia, sí, claro. Y los jueces van a seguir teniéndolos. Pero el problema es que perdónenme que vuelvo un instante sobre este tema de la reforma que me preocupa. El tema es que la transición entre un sistema y el otro, cuando estamos hablando de una revolución copernicana en materia de reglas, estamos hablando de un cambio total, sí. La transición requiere de tiempos y requiere de un enfoque intelectualmente honesto. Yo no veo que eso esté ocurriendo. Entonces, las experiencias que nosotros tenemos de cambios de sistema procesal, la experiencia federal de 1991, o sea, cuando el ministro de Justicia era Arranian, y la experiencia de la provincia de Buenos Aires en el 97, cuando ocurrió que se abandonó el código que estaba vigente y se sustituyó por otro, lo que demostraron es que necesariamente la sola implementación de la reforma implica impunidad. ¿Sabe por qué? Porque todas las causas y las investigaciones que tramitan por el sistema viejo se concentran en unas pocas oficinas, se concentran en dispositivos judiciales residuales, mientras que todo el organigrama de los juzgados, de las fiscalías y de todo el funcionamiento judicial se prepara a recibir las investigaciones del nuevo sistema, del sistema que entra en vigencia ahora. Sí. En consecuencia, aquellas investigaciones que siguen tramitando por el sistema viejo se amontonan en pilas y en montañas en esas pocas oficinas y están condenadas más temprano que tarde a la prescripción. Entonces, si no se encara con suficiente honestidad intelectual, insisto, el debate, la interactuación entre las partes para que nadie se sienta pisoteado, ni desplazado, ni que les pisen los callos, si no se encara la natural resistencia de los jueces que van a tener a ceder el poder y el protagonismo que tienen hoy, va a ser muy difícil y lo que va a terminar es en ello, o sea, en la prescripción de un montón de investigaciones que hoy están en término y que hoy están abiertas, porque la entrada en vigencia de un nuevo sistema procedimental va a significar concentrarlo en muy pocas manos. Doctor, ¿cuál ha sido la intención de esta reforma? Porque parece ser que han mezclado todo, ¿no? Claro, ¿cuál es la intención? No, por eso, insisto, la reforma en sí, la intención de la reforma puede ser saludable, o sea, la imposición del sistema acusatorio. Yo lo que critico, más que la reforma, es la implementación, porque la implementación, a mí cuando me dicen hay cursos de capacitación, no es verdad, yo no estoy de acuerdo. Un curso de capacitación no son lecciones elementales de adoctrinamiento ideológico, no son reuniones sociales donde los muchachos que concursan van a relacionarse con los que van a corregir las pruebas de su concurso y le van a asignar el puntaje. La capacitación es otra cosa, es intervención de docentes especializados, ya políticos, ya pertenecientes a cualquier manifestación del espectro partidario, significa el intercambio con universidades extranjeras o la observación en el terreno de cómo funciona el sistema en el ámbito nacional e internacional, y yo no veo que nada de eso sea lo que está ocurriendo. Clarísimo. Doctor Moldes, muchísimas gracias, como siempre, muy claro, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Hablábamos con el doctor Germán Moldes, fiscal ante la Cámara Federal, bueno, obviamente a propósito del avance del Poder Ejecutivo sobre la justicia. 2 minutos nos separan de las noticias en la voz de Virginia Plotkin. Nos vamos a una pequeña tanda.